Mi familia decidió mudarse a mi casa sin avisar, somos familia, pero cuando cambié las cerraduras y los eché de mi casa, ya no parecíamos tan familia. Cuando compré mi casa en Arizona, hace alrededor de 3 años, pensé que por fin había encontrado un espacio donde nadie podía meterse, un lugar donde cada pared y cada rincón respondían solamente a mí. Trabajo mucho, pago mis cosas, no vivo de nadie y no le pido nada a nadie. Por eso, cuando llegué del trabajo un lunes por la tarde y vi 2 camionetas desconocidas en mi entrada y la puerta principal abierta de par en par, se me heló todo el cuerpo. Pensé que me habían robado, pero al acercarme escuché a mi hermana gritando mi nombre como si estuviera anunciando la llegada del rey del pueblo. Entré y encontré mi sala llena de cajas, maletas, bolsas gigantes y a mi papá acomodando su sillón reclinable como si fuera una extensión natural de la casa. Mi mamá caminaba de un lado a otro diciendo que por fin todo estaría más tranquilo. Yo no podía creer lo que veía, pero ellos actuaban como si esto fuera lo más normal del mundo. Pregunté qué chingados hacían en mi casa y mi mamá me soltó que habían tenido que salir de la suya porque, según ella, estaba por entrar en remodelación y que se quedarían conmigo un tiempo indefinido. Lo dijo como si fuera evidente que yo iba a estar encantado con la idea. Mi papá ni levantó la vista, solo gruñó algo como que ya se habían instalado y que luego hablaríamos de los detalles, mientras seguía acomodando su sillón frente a mi tele, esa que me costó una cantidad que prefiero no recordar. Mi hermana, con la actitud de que el universo siempre debe ajustarse a sus necesidades, me dijo que somos familia y que no entendía por qué me veía tan sorprendido, que era lo más lógico que se quedaran conmigo mientras pasaba la supuesta remodelación. Lo dijo con una seguridad tan absurda que tuve que respirar hondo para no gritarle. Esa noche traté de mantener la calma, pero el nivel de invasión fue tan descarado que me costaba asimilarlo. Mi hermana se adueñó del cuarto de invitados como si fuera su habitación en un hotel, con la única diferencia de que en los hoteles la gente paga. Mis papás reorganizaron la cocina sin preguntarme, movieron mis cosas, pusieron sus ollas viejas donde iba mi juego nuevo y hasta tiraron unos tuppers que, según ellos, ya no servían. Yo seguía intentando entender en qué momento creyeron que todo eso era aceptable. Antes de dormir, escuché a mi mamá hablando con una tía por teléfono diciendo que al fin estarían más cómodos, como si mi casa fuera un centro vacacional que estaba esperando su llegada. Fue ahí donde me di cuenta de que no tenían la menor intención de que esto fuera temporal. Al segundo día la situación empeoró. Mi papá invitó a 2 de sus amigos a ver un partido en mi sala como si la casa fuera suya desde hacía años y no desde hace aproximadamente 36 horas. Dejaron latas tiradas, manchas de salsa en mi mesa y el sillón quedó oliendo a fritanga. Mi hermana afirmó que ella iba a aprovechar el tiempo para replantear su vida, una frase que en su idioma significa vivir gratis, despertarse tarde y no mover un dedo. A media tarde escuché una conversación que terminó de encenderme. Mi mamá decía que tal vez, si todo salía bien, podrían considerar vender su casa porque aquí estamos mejor ubicados. Lo dijo con tal naturalidad que entendí que no pensaban quedarse unas semanas, ni siquiera unos meses. Mi familia se había mudado definitivamente a mi casa sin decírmelo. Ese mismo día, cuando ellos salieron a comprar comida, me quedé solo. Caminé por mi casa y por primera vez desde que la compré sentí que ya no era mía. Era como si hubieran invadido mi espacio personal, mi rutina, mis reglas, mi tranquilidad. Y todo con la excusa de que somos familia, como si esa palabra les diera derecho a hacer lo que quisieran. Me harté. Agarré las llaves del coche, manejé hasta la tienda y compré cerraduras nuevas para todas las puertas. Regresé, junté sus cosas sin romper nada, pero sin el más mínimo cuidado extra, y las dejé en la cochera bien acomodadas, aunque no lo suficiente como para que no entendieran el mensaje. Después cambié cada cerradura con un alivio que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando regresaron por la noche y vieron que no podían entrar, empezaron a tocar como si estuvieran frente a un búnker. Mi mamá gritaba mi nombre con un tono entre indignado y dramático, diciendo que cómo se me ocurría hacerles eso. Mi papá gritaba desde atrás que abriera la puerta porque esta también era su casa. Mi hermana, lloriqueando, aseguraba que yo estaba exagerando y que solo necesitaban tiempo. Yo les dije desde la ventana que no podían mudarse sin preguntarme, que sus cosas estaban en la cochera y que podían llevárselas cuando quisieran. Mi papá respondió que no tenían a dónde ir y que era mi responsabilidad ayudarles. Le contesté que no iba a cargar con los problemas que ellos mismos se habían creado y que mi casa no era un refugio para irresponsabilidades. Se fueron insultándome, diciendo que era un egoísta,
que no tenía corazón y que algún día entendería. Pero mientras golpeaban la puerta y se alejaban indignados, yo me quedé ahí parado, en silencio, dándome cuenta de algo muy simple: mi familia no quería quedarse conmigo porque me amaran o porque confiaran en mí. Querían quedarse porque necesitaban un lugar donde pudieran vivir sin pagar nada y sin hacerse responsables de su vida, y pensaron que mi amor por ellos iba a ser suficiente para permitírselo. Ese fue el momento exacto en que supe que lo que venía después no iba a ser bonito, pero era necesario. Actualización 1. Había pasado alrededor de una semana desde que cambié las cerraduras y los eché de mi casa, y aunque al principio sentí una mezcla incómoda de culpa y alivio, con el paso de los días lo que más se instaló en mí fue una claridad que nunca había tenido con mi familia. Ese silencio repentino, el hecho de no escuchar a nadie moviendo mis cosas, opinando sobre mi decoración, metiendo sus manos en mis cajones o inventando planes a mi costa, me permitió pensar con más calma. No era simplemente que me hubieran invadido la casa, era que habían cruzado un límite que no debería existir ni entre la gente más cercana. Ellos sabían exactamente lo que hacían y lo justificaban con esa frase desgastada de "somos familia", que para ellos significaba que yo debía estar disponible 24 horas para resolverles la vida. Me enteré de la verdadera razón por la que querían mudarse: porque una prima, que siempre ha sido más sensata que el resto, me llamó a escondidas. Me contó que mi mamá había hecho una videollamada con varias tías y primas para explicar su versión de los hechos, que básicamente era que yo los había dejado en la calle, que me había vuelto orgulloso desde que compré casa, que ya no les tenía cariño y que seguramente estaba influenciado por malas compañías, como si mis decisiones fueran obra de terceros y no la consecuencia directa de sus abusos. Pero en esa conversación, sin darse cuenta, mi mamá soltó lo que de verdad estaba pasando. Al parecer, mis papás habían acumulado deudas por un periodo bastante largo y habían llegado a un punto en el que ya no podían sostener ni la hipoteca ni los gastos básicos de la casa donde crecí. Lo peor era que no solo era una cuestión económica, sino que también habían permitido que mi hermana renunciara a su trabajo por capricho 3 veces en un mismo año. Ella había estado viviendo prácticamente de ellos a pesar de ser adulta, y como ellos no la confrontaban porque siempre ha sido la favorita, terminaron cargando con deudas que no podían sostener. La supuesta remodelación era una mentira completa. No tenían cuadrillas contratadas ni planes ni nada que se le pareciera. Estaban tratando de ganar tiempo mientras decidían si vendían la casa o si yo los aceptaba para vivir conmigo indefinidamente, lo cual, según mi prima, era el plan original. La idea era que se instalaran conmigo de manera temporal, luego dejarían correr el tiempo hasta que fuera incómodo pedirles que se fueran y así podrían poner su casa a la venta sin decirme nada, de modo que, cuando yo me diera cuenta, ya no tendrían a dónde ir y me vería obligado a aceptar que se quedaran conmigo. Me acuerdo de que me quedé sentado un rato sin decir nada, sosteniendo el teléfono contra la oreja sin reaccionar, porque sentí una mezcla de rabia, tristeza y una decepción que me atravesó como un golpe en seco. Todo había sido premeditado, cada gesto, cada palabra, cada cara de falsa inocencia cuando les pregunté por qué estaban en mi casa. No había sido una emergencia, era un plan estructurado y cómodo para ellos. La cosa escaló más rápido de lo que pensé. Mi hermana publicó en su perfil que yo la había dejado sin hogar, que necesitaba estabilidad emocional y que su propio hermano la había abandonado en su peor momento. Lo pintó como si yo fuera un monstruo con traje de empresario que prefería proteger sus pertenencias antes que a su familia. Su publicación la leyó media familia y generó un desfile de comentarios de gente opinando sin tener la menor idea de lo que realmente había pasado. Intenté ignorarlo hasta que una tía, de esas que disfrutan dramatizar cada suceso familiar, escribió que yo estaba traicionando mis raíces y que jamás imaginó que me convertiría en un egoísta insensible. Me hervía la sangre. No tanto por lo que dijeron, sino porque mi hermana, que sabía perfectamente por qué la había echado, aún así decidió pintarme como un villano para ganar simpatía. Fue en ese punto donde decidí intervenir. Respondí su publicación explicando, con palabras directas y sin insultos, que habían entrado sin avisar, que no hubo ninguna conversación previa, que se instalaron sin permiso, que inventaron una remodelación que nunca existió y que intentaron convertir mi casa en su nueva residencia permanente aprovechándose de que yo no suelo pelear. La publicación estalló. Mi hermana la borró 10 minutos después, pero ya era demasiado tarde porque varias personas habían hecho capturas. El daño para su imagen de víctima perfecta ya estaba hecho. Me escribió insultándome y diciendo que había arruinado su reputación familiar.
Le respondí que la reputación no se arruina con la verdad, sino con las decisiones que uno toma. A los pocos días recibí una llamada de mi papá. Venía con ese tono que usa cuando quiere imponerse, pero que en realidad solo revela que está perdiendo control. Me dijo que yo no tenía derecho a echarlos, que la familia siempre debe unirse en tiempos de dificultad y que mi actitud demostraba que no estaba preparado para las responsabilidades de ser adulto. Lo escuché sin interrumpirlo mientras decía que lo que había hecho fue ilegal, que no puedes cerrarles la puerta a tus padres. Cuando terminó su discurso, le dije que la casa era mía, que yo pagaba cada centavo de ella y que si él estaba tan convencido de que lo que hice era ilegal, tenía toda la libertad del mundo de llamar a la policía y ver qué opinaban ellos. Se quedó en silencio unos segundos y colgó sin despedirse. La paz duró poco, porque días después recibí la noticia de que mis papás habían intentado iniciar una queja diciendo que yo los había desalojado de su hogar, lo cual resultó en un papelón ridículo cuando las autoridades les explicaron que la casa no tenía su nombre, que ellos no vivían allí legalmente y que no tenían ni derecho ni reclamación. Según supe después, se fueron furiosos y humillados, sobre todo mi papá, que odia quedar en ridículo. Cuando escuché eso no me sentí orgulloso, pero tampoco sentí culpa. Más bien experimenté algo parecido a una justicia silenciosa, como si la vida estuviera alineando las cosas que ellos mismos habían desordenado. Conforme pasaban los días, comenzaron a salir más detalles que confirmaban que todo había sido una cadena de decisiones irresponsables encubiertas con manipulación emocional. Mis papás no solo estaban endeudados, sino que tenían pagos atrasados de servicios esenciales. Habían ignorado cartas, avisos y advertencias. En lugar de enfrentar la situación, habían sostenido la fantasía de que yo, por tener una casa propia, era su salvación automática. Mi hermana, por su parte, no había buscado trabajo desde hacía meses, y cada vez que alguien mencionaba el tema, respondía que necesitaba un entorno adecuado para enfocarse, como si un empleo fuera un proyecto espiritual y no una necesidad urgente. Todo eso terminó de convencerme de que no solo hice lo correcto, sino que lo hice tarde. Mi familia llevaba mucho tiempo viéndome como un recurso y no como una persona. Lo que ocurrió esa semana fue simplemente la primera vez en que dije que no, y aunque sabía que ellos no iban a aceptarlo de forma tranquila, también comprendí que ese límite era necesario para que yo pudiera seguir viviendo mi vida sin convertirme en el soporte eterno de gente que no quiere sostenerse sola. Esa fue la primera semana en la que entendí que las consecuencias de mi decisión apenas estaban empezando y que lo que vendría después sería un choque frontal entre su expectativa de dependencia y mi nueva insistencia en poner distancia. Actualización 2. Había pasado aproximadamente un mes desde todo aquel desastre familiar y, aunque yo ya estaba acostumbrado a que mi familia manejara las cosas de manera caótica, lo que vino después superó incluso mis expectativas más cínicas. Durante esas semanas me fui enterando de información que al principio solo me generaba incredulidad y luego una especie de resignación mezclada con una satisfacción silenciosa. Mientras yo seguía con mi vida, mis papás y mi hermana se dedicaron intensamente a pulir una versión de los hechos donde yo era poco menos que un dictador que disfrutaba ver sufrir a mi propia familia. Lo curioso era que esa narrativa cambiaba dependiendo de quién la contara y con qué objetivo. Algunas tías aseguraban que yo me había vuelto arrogante y frío, otras afirmaban que seguramente estaba bajo una influencia negativa, como si a mis casi 30 años no fuera capaz de tomar una decisión por mí mismo. Pero detrás de todo ese teatro había algo que finalmente salió a la luz. La supuesta remodelación de su casa no solo era falsa, sino que formaba parte de un plan mucho más grande. Me enteré por un amigo de la familia, alguien que trabaja en bienes raíces y que había escuchado rumores, que mis papás habían puesto su casa en venta varias semanas antes de intentar mudarse conmigo. No la habían anunciado de forma pública porque, según él, buscaban compradores que no hicieran demasiadas preguntas. El motivo de la venta estaba directamente relacionado con las deudas que habían acumulado, deudas que no solo tenían que ver con malas decisiones financieras sino también con la incapacidad de ponerle un límite a mi hermana. Al parecer, ella llevaba años viviendo como si tuviera un colchón infinito debajo, uno que mis papás seguían alimentando incluso cuando ese colchón ya tenía más agujeros que tela. Era una historia que yo conocía desde siempre, pero nunca imaginé que llegaría al punto de comprometer la vivienda familiar. La venta no solo se estaba complicando, sino que estaba en riesgo de caerse por completo porque el posible comprador descubrió fotografías viejas de daños estructurales que mis papás nunca habían reparado.
Eso, sumado al historial de pagos atrasados y ciertos documentos que no estaban en orden, hizo que el comprador se echara para atrás sin siquiera negociar. Mis papás quedaron devastados, pero en lugar de reconocer que todo eso era producto de su propia irresponsabilidad, decidieron culparme. Según ellos, si yo los hubiera dejado quedarse en mi casa, todo habría sido más fácil porque podrían haber manejado la venta con menos presión. Era una lógica retorcida que revelaba hasta qué punto esperaban que yo resolviera un problema que ellos mismos habían creado. Durante ese tiempo, mi hermana parecía decidida a convertirse en la protagonista trágica de esta historia. Fue llorando con una amiga que todos conocemos, una amiga que tiene una habilidad natural para hacer chisme circular más rápido que un correo urgente. Le contó que yo la había dejado emocionalmente inestable y que no tenía un lugar donde recomponerse. También insinuó que yo tenía actitudes controladoras y que siempre había sido alguien difícil, una mentira tan absurda que hasta la propia amiga la repitió con dudas en su voz. Fue esa misma amiga la que, sin querer, me reveló algo más. Mi hermana había intentado mudarse con ella, pero cuando le pidieron renta por adelantado, mi hermana dijo que no entendía por qué debía pagar tanto si solo iba a estar un tiempo. La amiga, cansada de lidiar con su comportamiento, le cerró la puerta. Mi hermana volvió llorando a casa de mis papás, donde siguió repitiendo que todo era culpa mía. Todo ese drama familiar podría haberlo ignorado si no fuera porque mis papás decidieron tomar una nueva ruta para presionarme. Me llamaron un día con un tono que pretendía ser pacífico pero que tenía esa vibra de manipulación que he aprendido a reconocer desde niño. Mi mamá dijo que estaban atravesando un momento complicado y que necesitaban un pequeño apoyo temporal. Lo planteó como si fuera un préstamo sin importancia, pero yo sabía perfectamente que no había nada temporal en las peticiones de mis papás. Ellos no pedían ayuda para salir de un bache, pedían ayuda para sostener una vida que no estaban dispuestos a cambiar. Me dijeron que sería bueno que compartiéramos responsabilidades como familia, que yo estaba en una mejor posición económica y que debía ser empático. Mi papá intervino para reforzar la idea de que los hijos, cuando crecen, deben apoyar a sus padres así como los padres los apoyaron durante la infancia. Escuché todo sin interrumpirlos y, cuando terminaron, les dije que no tenía problema en ayudarlos, pero que antes de hacerlo necesitábamos firmar un acuerdo donde se estableciera que en ningún escenario intentarían mudarse nuevamente a mi casa sin mi permiso. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, mi mamá respondió con un tono ofendido que jamás imaginó que yo llegaría a desconfiar de ellos y que era humillante que les pidiera firmar algo así. Mi papá se sumó diciendo que tratarlos como extraños era una falta de respeto imperdonable. Les dije que no era falta de respeto, sino una medida lógica después de lo que habían hecho. Mi mamá terminó diciendo que si esa era mi postura, entonces no querían nada de mí, que preferían salir adelante solos antes que aceptar condiciones hirientes. Colgaron sin despedirse. Pasaron varios días sin que nadie me buscara, lo que en mi familia es un síntoma clarísimo de que se estaba cocinando algún drama. Y así fue. Un primo me llamó para contarme entre risas que mi papá había dicho en un almuerzo que él estaba considerando buscar asesoría legal porque yo había actuado de manera abusiva. Por suerte para mí, mi primo estaba presente cuando alguien le explicó a mi papá que no tenía ningún derecho sobre mi propiedad, que no vivía allí legalmente y que cualquier intento de acción legal terminaría en nada. Al parecer, la humillación de escuchar eso en voz alta lo dejó rojo y callado por el resto de la tarde. Mientras todo esto ocurría, yo seguía reorganizando mi vida y recuperando la tranquilidad que me habían arrebatado por unas semanas. Sin embargo, la situación familiar seguía intensificándose. Una tía cercana me envió un mensaje largo diciendo que entendía mi postura, pero que la familia debía estar unida y que, de una forma u otra, ellos eran mis padres y yo debía ayudarlos sin condiciones. Le respondí con calma que ayudar no significa permitir que te falten al respeto ni cargar con decisiones irresponsables ajenas. Ella intentó contraargumentar, pero cuando le recordé que mis papás habían intentado literalmente mudarse a mi casa sin permiso con un plan premeditado, dejó de responderme. Lo curioso de toda esa etapa fue que, a pesar del caos, sentí una especie de liberación que no esperaba. Comprendí que por primera vez en mi vida había establecido un límite absoluto y que, aunque mi familia reaccionaba como si les hubiera clavado un cuchillo en el pecho, ese límite era lo único que podía evitar que ellos me arrastraran con ellos. Aún así, sabía que no habíamos llegado al final. Algo en la actitud de mis papás,
La forma en que hablaban con terceros y el silencio sospechoso de mi hermana me indicaba que aún quedaba un tramo largo antes de que todo estallara por completo. Actualización final. Habían pasado cerca de 3 meses desde aquel primer día en que llegué a mi casa y encontré a mi familia instalada como si fueran los nuevos dueños, y aunque la situación ya estaba bastante desgastada, lo que vino después terminó dándole forma definitiva a un quiebre que, aunque doloroso, era inevitable. Para ese momento yo ya había establecido límites que jamás había considerado necesarios en mi vida, pero ellos seguían empeñados en mover los postes cada vez que les convenía. El silencio que vino después de la última discusión telefónica parecía, por unos días, una tregua involuntaria. Sin embargo, en mi familia los silencios nunca son pausas, sino incubadoras de nuevos problemas, y ese periodo no fue la excepción. Mientras yo trabajaba, salía con amigos y comenzaba a recuperar una sensación de estabilidad que hacía mucho no tenía. Ellos seguían sumergidos en una mezcla de deuda, orgullo herido y resentimiento mal administrado. Lo primero que me enteré, sin buscarlo, fue que mis papás estaban enfrentando un problema legal relacionado con pagos atrasados que habían ignorado durante demasiado tiempo. No se trataba de una cuestión criminal, sino una acumulación de notificaciones por impuestos acumulados y un atraso grave en el pago de un préstamo que habían adquirido hacía años y cuya existencia yo desconocía. La razón por la que me enteré fue porque un cobrador, usando un número que no estaba registrado, logró contactarme creyendo que yo vivía en esa casa. Me explicó, con un tono rutinario, que intentaban localizar a mis padres desde hacía semanas y que habían encontrado mi teléfono en un documento asociado a un trámite viejo. En cuanto entendió que yo no vivía allí ni tenía relación con esas cuentas, se disculpó y cortó. Pero esa llamada me dejó claro el nivel del desastre que mis papás estaban enfrentando y que habían intentado esconder incluso de la familia cercana. Aún así, ellos seguían convencidos de que yo debía intervenir para sacarlos del hoyo. Como era de esperarse, mis papás finalmente volvieron a buscarme. Esta vez fue mi papá quien llamó directamente y dejó un mensaje largo donde dijo que necesitaban ayuda urgente, que la situación económica estaba peor de lo que habían admitido, que mi hermana seguía sin encontrar trabajo y que no podían seguir viviendo como estaban. Dijo que como familia debíamos apoyarnos y que él jamás me habría abandonado en una situación así. Agradecí el mensaje, pero no respondí de inmediato. Me parecía que cualquier conversación sin un mínimo reconocimiento de lo ocurrido no tenía sentido. Y como ellos no estaban acostumbrados a que yo no reaccionara de inmediato a sus demandas, la falta de respuesta solo los hizo presionar más. Mi mamá me escribió al siguiente día con un tono muy distinto al que había usado antes. En lugar de reproches directos, intentó sonar conciliadora. Me dijo que la familia debía permanecer unida, que ellos siempre habían hecho lo mejor que podían y que no era justo que una discusión nos separara así. Incluso llegó a decir que los límites que puse eran comprensibles, pero que debía ser flexible, porque estas cosas no se manejan como contratos de negocios. Le respondí únicamente que si quería hablar, debía reconocer primero que lo que hicieron no fue un simple malentendido, sino una falta de respeto grave. Tardó horas en contestar y lo hizo sin responder realmente a ese punto. Terminó diciendo que no íbamos a avanzar si seguía atascado en el pasado. Mientras ellos insistían en negociar sin admitir nada, mi hermana se metió en un problema nuevo que terminó complicando aún más todo. Un administrador de un complejo de departamentos al que ella había intentado aplicar me llamó para verificar si realmente vivía conmigo y si podía confirmar que ella estaba estable en cuanto a vivienda. Cuando le dije que no vivía conmigo ni tenía permiso para hacerlo y que, de hecho, había intentado mudarse sin autorización meses atrás. El hombre agradeció la honestidad y comentó que ya habían tenido inconsistencias con la información que ella había dado. Después me explicó, de manera informal, que ella había intentado usar mi dirección como comprobante para quedar mejor en la aplicación y que eso la excluía por completo de cualquier posibilidad de renta allí o en cualquiera de los complejos asociados. Me quedé callado mientras él lo explicaba, no por sorpresa, sino porque cada cosa que mi hermana hacía demostraba que no tenía la menor intención de hacerse responsable de su vida. Cuando colgué, tuve esa sensación extraña de estar presenciando, desde fuera, como todo lo que ellos habían construido con mentiras y omisiones comenzaba a caer sin que yo tuviera que mover un dedo. La noticia de ese rechazo se regó rápido porque mi hermana, indignada, lo contó como si fuera una injusticia monumental. Pero no mencionó en ningún momento que había dado mi dirección sin permiso.
Dijo únicamente que había sido víctima de burocracias absurdas y que la gente últimamente era muy desconfiada. Un par de primos me preguntaron qué había pasado realmente y yo, sin entrar en detalles, solo respondí que no había sido honesta con su información. Eso bastó para que la versión se modificara en círculos más amplios y terminara revelándose, de una u otra forma, que la situación no era como ella la pintaba. El desgaste emocional que todo eso generó en mis papás fue evidente. Mi hermana se quejaba de sentirse atrapada, pero no hacía nada por cambiar la situación. Mis papás, con deudas cada vez más grandes y la venta de su casa prácticamente descartada, empezaron a mirar opciones más modestas. A través de otra prima me enteré de que finalmente estaban buscando un departamento pequeño, algo muy lejos del tipo de vida que siempre habían querido mantener, sobre todo porque durante años vivieron como si estuvieran por encima de sus posibilidades. Incluso llegaron a discutir entre ellos por decisiones que habían tomado juntos, lo cual no era común en ellos. Todo apuntaba a algo muy simple: por primera vez iban a sentir en carne propia las consecuencias de haber evitado durante años enfrentar la realidad. Mientras tanto, mi vida siguió avanzando. En el trabajo me ofrecieron un aumento por desempeño, algo que no esperaba y que, de manera casi irónica, llegó justo cuando mi familia insistía en que yo debía ayudarlos porque estaba en una buena posición. El aumento me permitió organizar mejor mis finanzas, planear mejoras en mi casa que tenía pendientes desde hacía tiempo y darme algunos gustos sin culpa. Y mientras yo avanzaba, ellos seguían atrapados en la idea de que yo tenía que estirar mi vida para encajar en la suya. Esa diferencia se volvió cada vez más evidente. La última conversación que tuve con ellos antes del quiebre definitivo ocurrió una tarde de domingo. Esta vez fui yo quien llamó porque, a pesar de todo, necesitaba cerrar esa etapa con palabras claras. Les dije que entendía que estaban pasando por dificultades, pero que cada uno debía hacerse cargo de su vida. Les recordé que yo no era el culpable de su situación, que no los había abandonado y que no les había cerrado la puerta por capricho, sino porque habían cruzado un límite que nadie debería cruzar. Mi papá mantuvo un silencio tenso y mi mamá intentó apelar a que la familia siempre debe estar junta, pero cada argumento que daban era una variación del mismo mensaje: querían ayuda sin asumir responsabilidad. Terminé la llamada diciéndoles que no iba a permitir que volvieran a usar mi casa o mi estabilidad como solución a sus problemas. No fue una conversación agresiva, pero sí definitiva. Desde entonces, la comunicación se redujo al mínimo. No hubo insultos directos ni peleas monumentales, simplemente una distancia cada vez más amplia. La última noticia que me llegó fue que finalmente habían firmado un contrato para un departamento pequeño y que mi hermana tendría que compartir una habitación porque no había presupuesto para algo mejor. Nadie me lo dijo directamente, me enteré por una tía que ni siquiera sabía que yo no estaba al tanto. Fue un cierre extraño, no dramático, pero sí revelador. Por primera vez en mucho tiempo, ellos tenían que vivir dentro de los límites de su propia realidad. Yo, en cambio, volví a sentir que mi casa realmente era mía. Instalé cámaras nuevas, cambié la cerca y recuperé la tranquilidad. A veces pienso que la verdadera venganza no fue lo que hice, sino lo que dejé de permitir. No tuve que empujar a nadie ni humillar a nadie. La vida simplemente puso cada pieza en su lugar cuando yo dejé de sostener lo que no me correspondía cargar. Y con esa paz, aprendí algo que me costó casi 30 años entender: la familia no siempre es quien te cuida, pero uno sí puede decidir cuándo dejar de ser la persona que otros usan para evitar enfrentar su propia vida. Esa decisión fue la que finalmente me devolvió libertad.